Hola, en 170 municipios del país hay riesgo extremo para las próximas elecciones a Congreso y consultas internas. La misión de observación electoral reveló este miércoles el mapa de riesgo y ha manifestado que los factores indicativos de fraude resultan complicados porque hay estadísticas que demuestran que se ha vuelto a revivir en el país la violencia en algunos municipios de Colombia como no se presentaban sino en épocas del 2014, 2018 y 2022. Dicen ellos que a partir del nivel de riesgo electoral se podrían presentar alteraciones en tarjetones que vendrían no marcados, se podrían presentar votos nulos, se podría dar dominio electoral. Por ejemplo, para el tema de la Cámara de Representantes, el grupo técnico que hizo esta investigación encontró que 383 municipios y corregimientos, así como en otros puntos de la geografía nacional, se podría presentar un alto nivel de riesgo. 64 tienen riesgo extremo, 100 riesgo alto y 219 riesgo medio. Pero escuchemos a Alejandra Barrios, que es la directora de la misión de observación electoral, quien ha realizado a través de sus mapas y de sus investigaciones un informe completo de lo que podría pasar el próximo 8 de marzo en las elecciones regionales. ¿Y por posible fraude electoral? Sí, efectivamente lo que estamos presentando hoy es el mapa de riesgo electoral para las elecciones tanto de Congreso como de Presidencia de la República. Tenemos un total de 170 municipios que recogen factores tanto coincidentes e indicativos de fraude electoral, presunto fraude electoral y de violencia. ¿Eso qué significa? Que sobre estos 170 municipios, de manera particular 81 que tienen riesgo extremo, deberían tomarse medidas de articulación entre autoridades nacionales, autoridades locales para hacer ejercicios de mitigación del riesgo. Cuando estamos hablando de estos 170 municipios, estamos hablando aproximadamente de un censo electoral de 4,5 millones de ciudadanos, es decir, estos 170 municipios recogen el 11% del censo electoral y podrían tener una capacidad de impactar 2.386 puestos de votación, 17% de los puestos de votación que hay en el país y 14.000 mesas, que es importante tener en cuenta que en las diferentes comisiones de seguimiento electoral se ha venido señalando que nos podemos encontrar en estos niveles de riesgo y que es urgente hacer comisiones de seguimiento electoral de frontera con Venezuela, eso es fundamental, comisión de seguimiento electoral específica para la CITREP que está concentrando el 45% de los municipios de riesgo por violencia, entonces ahí es importante una comisión de seguimiento electoral y obviamente un trabajo articulado con autoridades locales para hacer mitigación del riesgo. Doctora Alejandra, pero es tal vez más preocupante los municipios que están afectados por el tema de la violencia, ¿no? Donde puede haber riesgo por incidencia de grupos armados, tengo entendido que son más de 339. Tenemos 339 municipios con diferentes niveles de riesgo por violencia. ¿Eso qué significa? Que hemos tenido un incremento, no hemos llegado a los niveles de violencia que teníamos antes de la firma del proceso de paz. Estamos hablando del 2016, que para nosotros es un referente cuando estamos haciendo análisis de riesgo, pero no es un número menor. De estos 139 municipios, 126 son los municipios que se encuentran en riesgo extremo. Desde la firma del acuerdo de paz es la primera vez que tenemos un número tan significativo de municipios en riesgo extremo. ¿Eso qué significa? Que ahí tenemos coincidencia, no solamente presencia de grupos armados ilegales, no solamente violencia contra liderazgos de manera particular políticos, pero además sociales y comunales. No nos olvidemos que las circunscripciones transitorias de paz son liderazgos comunales, que además de esto o tenemos dominio, presencia de algún actor armado. 126 municipios debe ser el límite aceptable para que se siga incrementando los niveles de violencia en el país. No hemos llegado todavía a las cifras anteriores a la firma del proceso de paz. Nosotros, el último, digamos, registro que tenemos, elecciones 2014, que fueron antes de la firma del acuerdo de paz, tuvimos un total de 389 municipios en riesgo. Hoy tenemos 339.
No estamos tan mal, pero precisamente ahí es donde tenemos que prestar atención porque el próximo proceso electoral no puede llegar a esos niveles. Los corredores de violencia son los corredores que ya conocemos. Lo del Pacífico colombiano, el Andén Pacífico colombiano, concentra los mayores municipios con riesgo electoral extremo. Estos se concentran de manera particular en el departamento del Cauca, pasan por Buenaventura, que vuelve a entrar nuevamente entre los municipios en riesgo extremo, y seguimos hacia el Chocó. Presencia del ELN en el sur del Chocó, presencia en el norte y en el norte del Clan del Golfo. Quizás esa es una de las zonas más complicadas. Estamos viendo después lo que es la zona de Catatumbo. Exactamente lo que tenemos ahí es enfrentamientos entre grupos armados que han generado desplazamientos, que están generando confinamientos y por lo tanto afectación a los derechos de votación libre. Ojo con Guaviare. Lo que es Guaviare no lo podemos dejar pasar por alto. En el mapa se ve muy grande, es poca población, pero también estamos en un momento muy duro para ese municipio donde tenemos ciudadanos que están siendo identificados, carnetizados, y eso podría tener un impacto electoral. Medio Bajo Cauca antioqueño, normalmente Antioquia pasa de agache, pero cuando nosotros empezamos a ver cuáles son los datos de un número importante de municipios donde sería necesario trabajar con autoridades y gobernación, el departamento de Antioquia hace presencia. Directora, usted habla de riesgo extremo en 81 municipios. ¿Qué representa el riesgo extremo? ¿Cómo se catalogan esos municipios? Cuando nosotros estamos hablando de riesgo extremo por factores indicativos de fraude y de violencia, significa que en esos 81 municipios están coincidiendo tanto o acciones armadas, violencia contra los liderazgos sociales políticos, presencia de grupos armados ilegales, confrontación entre diferentes grupos, al mismo tiempo con unos comportamientos atípicos, es decir, con impacto en variables electorales como la participación, el dominio electoral. Pueden aparecer por muy abajo participación de los ciudadanos o muy por encima, que es una de las características de la actuación de los grupos armados ilegales. Dominio electoral, no es normal que un candidato tenga el 40-35% de la votación en estas regiones, y empiezas a encontrar ese tipo de patrones. Identificados esos patrones, decimos, ojo, no solamente tenemos acciones violentas, sino también unos indicadores electorales que tienen un comportamiento completamente atípico sobre los que hay que voltear a mirar. Directora, dentro de ese análisis aparece la ciudad de Bogotá. ¿Qué riesgos ustedes encontraron? Muy bien, porque es importante tener en cuenta el tema de la ciudad de Bogotá. Dentro del censo electoral, de los 5 millones más o menos de ciudadanos que están en los 170 municipios señalados en riesgo electoral, aparece Bogotá. Se saca del censo. Bogotá tiene un tratamiento diferencial. Bogotá va a tener su propio mapa de riesgo electoral, que es por cada una de las localidades, igual que en unas capitales que estamos viendo, que ustedes van a poder encontrar Cali, por ejemplo, van a encontrar Barranquilla solamente en el mapa de violencia, tienen tratamientos diferenciados. ¿Por qué Bogotá sube tanto? Por el número de amenazas. ¿Qué jala y qué lo mete el número de amenazas? ¿Por qué el número de amenazas? Porque en Bogotá se recogen todas las amenazas que vienen con los funcionarios del orden nacional, con los funcionarios de las alcaldías. Cualquier representante a la Cámara o senador que sea amenazado en la ciudad de Bogotá hace que suban los índices de amenazas frente a funcionarios públicos electos. Y es por esa razón que entramos a mirar Bogotá. Cali esperamos que también tenga su propio mapa de riesgo electoral específico también por comuna, lo mismo que la ciudad de Medellín, es decir, que los equipos locales estén trabajando porque son tratamientos diferenciados, pero eso no significa pues que no tengamos que con la alcaldía trabajar para mejorar las condiciones de participación. Localidades como Sumapaz, como Ciudad Bolívar, como Usme, siempre son localidades que requieren un tratamiento y un acompañamiento especial. Directora, ¿cuáles son las recomendaciones para el gobierno y en general también para la población donde pueden denunciar delitos electorales? Bueno, lo más importante, la MUE tiene abierta en su página web Pilas con el Voto. Tenemos donde se puede poner toda la información relacionada con anomalías, irregularidades, delitos electorales. Puede que no sea un delito, puede que no sepamos
como ciudadanos sí es un delito. Infórmenle a la misión de observación electoral, tenemos comunicación directa con las autoridades necesarias. Responsabilidad por parte de los ciudadanos es eso, informar sobre delitos, sobre comportamientos extraños con las autoridades. Es muy importante destacar que tuvimos una reunión con el ministro del Interior, tuvimos reunión con el ministro de Defensa, donde vimos el tema de los riesgos electorales de manera específica para diseñar estrategias donde la sociedad civil pueda apoyar a las autoridades del orden nacional y local en buscar un proceso electoral más íntegro. En segundo lugar, posiblemente el día de mañana tenemos reunión con la Procuraduría, también para mirar el tema del mapa de riesgo electoral, temas como participación en política de funcionarios públicos y garantías para el libre voto será uno de los temas de la agenda. El día de ayer por la mañana hubo una reunión con la Defensoría del Pueblo, sistema de alertas tempranas, para ver también cuáles son las coincidencias que tenemos y líneas de acción que podamos adoptar de manera conjunta, manera particular todo lo que tiene que ver con liderazgos, protección a los liderazgos, pero también libertades de los ciudadanos. Rutas críticas, comisiones de seguimiento electoral, comisión de frontera, manera particular con Venezuela, Comisión de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, indiscutiblemente una comisión de seguimiento que además ya está agendada para realizarse en el Valle del Cauca, el departamento del Cauca imprescindible, departamento de Arauca, y para enviar un mensaje político muy fuerte, sería muy importante en la herradura con Venezuela o en La Guajira o norte de Santander o en Arauca que se tuviera esa comisión de seguimiento electoral específica. Una de las altas cifras que se siguen manejando. Mira, tenemos para el proceso electoral en materia de seguridad, aquí tenemos que hablar de 3 niveles. Primer nivel de seguridad es el que se tiene que dar antes del proceso electoral. ¿A quiénes? A las diferentes candidaturas. En reuniones que hemos sostenido con la Unidad Nacional de Protección, las peticiones, hubo después del terrible asesinato, el lamentable asesinato del senador Uribe Turbay, hubo una modificación de los esquemas de seguridad de acuerdo a las solicitudes que estaban haciendo también las diferentes en ese momento ciudadanos que manifestaban su interés de participar. Una vez realizadas las inscripciones de las candidaturas, los temas se han llevado a las diferentes comisiones de seguridad y se han venido adoptando algunas medidas importantes en esta materia. Ese es el primer nivel de seguridad. Seguridad para las candidaturas, porque lo de Miguel Turbay nos marcó un horizonte diferente. Segundo, seguridad para los ciudadanos. Y la seguridad para los ciudadanos es la relación directa y por eso los llamados que hacemos a las diferentes gobernaciones, Valle del Cauca, Antioquia, Departamento del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, para poder articular acciones que permitan que candidatos se muevan por el territorio y no sea impedido esto por grupos armados ilegales y que ciudadanos tengan la voluntad de poder manifestar públicamente su voluntad política sin ningún tipo de coacción. Aquí hay un ejemplo muy importante a seguir, que es la mesa de negociación que se tiene en Nariño. En esa mesa de negociación salen unos puntos específicos que tienen que ver con el tema electoral. Específicos. Ese ejemplo hay que repetirlo. Y tercer lugar, el día de las elecciones. Garantía de presencia de las fuerzas militares en los puestos de votación y municipios más complicados. La MOE tiene ya con lista de municipio, pero además de puesto de votación, le da garantías a los ciudadanos que van a votar, a los ciudadanos que son jurados de votación, al traslado del material electoral, que ustedes saben que lamentablemente tenemos casos en los que el material electoral lo es quemado, no puede llegar, etcétera, pero también a la salida del material electoral después de las 4 de la tarde. Entonces, en esos 3 niveles se tienen que trabajar y articular con autoridades electorales y locales. Las elecciones no se hacen desde Bogotá. Las elecciones se hacen con los alcaldes de los municipios y con los gobernadores en los departamentos. Tratar de hacerlo desde Bogotá es una equivocación porque los riesgos están en el territorio y es ahí donde se tiene que hacer mitigación de riesgos. ¿Cuáles son las preocupaciones concretas con respecto a la frontera con Venezuela? Claramente todas las dinámicas que se puedan presentar por la presencia, regreso o mayor actividad del ELN. Cuando tienes menores posibilidades del ELN de tener en el país vecino posibilidad de protección, lo que vamos a tener tanto en Arauca, norte de Santander, extensión Bichada, y ya lo estamos viendo en La Guajira y Sucre, es la posibilidad de incremento de
de boleteo, de extorsiones, pero además de la posibilidad de restricción de que puedan hacer algunas organizaciones políticas proselitismo electoral de manera libre. El tema de Catatumbo es un tema muy delicado, eso lo demostraron las inscripciones de cédulas. El desplazamiento forzado llevó a que se incrementaran, tanto en Cúcuta, pero de manera particular en el Tarra, el número de cédulas inscritas, porque seguimos teniendo fenómenos de desplazamiento. O sea, los enfrentamientos de hace algunas semanas, ¿usted cree que no tuvieron mayor efecto con este mapa que usted está entregando? Claro que sí, es precisamente lo que estamos diciendo. Lo que pasó en el Catatumbo y lo que ha pasado en el mes de enero, ¿qué terminó generando? Generó algo absolutamente así de claro. Modificación en el comportamiento de las inscripciones de las cédulas, el desplazamiento de los ciudadanos sacó, y allá hay CITREP, a la ciudadanía de las zonas rurales donde votan para la circunscripción transitoria especiales de paz, y se incrementa el número de inscripciones de cédulas, tanto en el municipio del Tarra también como en Cúcuta. Es decir, ese es el primer efecto que tenemos en materia electoral, que es visible, y el primer impacto frente a la inscripción de cédulas y las elecciones que se avecinan. Las elecciones en la CITREP, en el departamento del Cúcuta, zona de Catatumbo, van a ser muy complicadas porque se siguen manteniendo enfrentamientos en estos territorios.